El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentro. Somos comunidad. Somos actualidad. Somos comunicación para el bienestar. Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Una cita de Nelson Mandela. ¿Qué tal? Gusto saludarles. Aquí estamos en Comunicación para el Bienestar para compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas disertaciones, particularmente sobre el proceso electoral que vive México en este año 2021, con las celebridades connotadas de casa, José Luis Flores Torres. ¿Qué tal? Un gusto. La maestra Ivette Serna Reyes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, este es un año electoral intermedio, se llama, ¿no? Cuando se va a renovar parte del Congreso. ¿Qué se juega en estas elecciones, José Luis? Se juega bastante. Como dices, es una elección intermedia y las elecciones intermedias tienen su propia lógica, incluso su propio ritmo. Y ahora mismo están catalogadas estas elecciones precisamente como las elecciones más grandes, más robustas en la historia de México, en la historia electoral de México. Y si lo vemos en términos numéricos, pues sí, hay más de 20,000 puestos de elección popular que están en juego. Es decir, sumémosle el Congreso, sumémosle congresos locales, sumémosle alcaldías aquí en la Ciudad de México, sumémosle casi la mitad de los estados, van a renovar gobernadores, Nuevo León, Michoacán, Nayarit, las Baja Californias, Guerrero, Zacatecas, Nayarit, Chihuahua, etcétera, estarán renovando gobernadores. Súmale presidentes municipales, síndicos, etcétera, y ahí tenemos una elección bastante grande numéricamente hablando. Estamos hablando de más de 20,000 puestos de elección popular y estamos hablando también de un padrón electoral de 95 millones de mexicanos que estarían en condiciones de ir a emitir su voto. Todo esto permeado por una cuestión de COVID, desde luego, ¿no? No obstante, bueno, pues ahí hay 95 millones de personas que estarán en posibilidad de ir y emitir su voto. Como te decía hace ratito, esas elecciones intermedias tienen su propia lógica, y en esa lógica sí hay un abstencionismo bastante importante en estas elecciones intermedias. Vamos, creo que las elecciones estelares son las elecciones en donde se juega la presidencia de la República. No obstante, bueno, si hacemos el análisis numérico, pues vemos que hay números que respaldan esa idea de que es una elección grande. Además, hay nuevos partidos políticos, estarán contendiendo 10 partidos, entre los ya conocidos, Morena, PRI, PAN, PRD. Hay algunos otros que se suman, Fuerza por México, redes sociales, también tienen ahí su inauguración como partido político. Súmale tú los partidos locales, de repente en los estados, pues hay partidos políticos locales que van surgiendo y que, bueno, pues toman parte, ¿no?, en todo ese juego electoral, ¿no? Entonces son 10 partidos políticos los que estarían ahí interviniendo directamente en esta contienda electoral. Entonces, bueno, creo que los números estarían respaldando justamente esta idea, ¿no?, de las dimensiones de esta elección. ¿Qué podrías decir después de esta numeralia tan importante que nos comparte José Luis? Bueno, que detrás de estos más de 20,000 puestos de elección popular
y 200 imposiciones no populares. Lo que se está jugando en realidad es, por un lado, una continuidad política de un proyecto que conocemos como la 4T, que es el momento en el que va a medir fuerza, cómo va a llegar, cómo se perfila para llegar a las próximas elecciones presidenciales, cuáles son los cambios que deberá de hacer, cuáles son los puntos a reforzar. Pero también los partidos de oposición, si acaso los hay, también se están jugando esta medición de fuerzas, ¿no? ¿Qué tanto todavía pueden aspirar a una resurrección, ¿no? En analogía del día que iniciaron las campañas? Pero también se está jugando el bienestar de los ciudadanos. Es una campaña muy grande numéricamente, es una campaña muy grande en el juego político, muy grande, que significa mucho políticamente, pero muy corta en el tiempo para que los ciudadanos puedan empaparse de cuáles son las propuestas, cuáles son los perfiles, por lo menos cuáles son los partidos, los nuevos, los viejos, las alianzas. Es un mundo de información que en tan corto tiempo me parece que a los ciudadanos no les da la posibilidad de conocer las plataformas que en un entorno democrático pues deberían de tener, contar con toda la información para ir a emitir un voto bien informado, responsable y con la conciencia de lo que se está jugando detrás de ese voto, ¿no? Bueno, además de esto que mencionas, José Luis, acerca del menor número de participancia de parte del electorado, ¿no? De los votantes. Se espera, bueno, aunque hay 90 y tantos millones, 95 millones de electores en el padrón, se sabe que en las intermedias hay una participación menor en comparación con las elecciones presidenciales, que tiene que ver también con el cambio del Congreso. Y por otro lado, efectivamente yo creo que la cuarta transformación de México, este proyecto se está jugando algo muy importante en el Congreso de la Unión. Sin embargo, el detalle es que históricamente las elecciones intermedias, todos los partidos en la presidencia, por lo menos desde el 94 hasta acá, que es lo que tengo más o menos registrado, pierden escaños importantes en la Cámara de Diputados, en el caso de México, ¿no? Entre el 34 y el 60% de escaños son perdidos. Hay todavía hasta la fecha las encuestas arrojan un saldo favorable a la figura presidencial, que no necesariamente alcanza, me parece, a su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, y las alianzas que tiene en diferentes entidades, ¿no? Pareciera que la lista de candidatos sugiere un análisis particular. Más allá de los partidos, hay algunos personajes de la farándula que han decidido incursionar en la vida política. ¿Qué impresión te causa esto, José Luis? ¿Qué impresión te causa? ¿Qué impresión? En principio estarían en su derecho, es decir, como ciudadanos y como mexicanos, me parece que están en su derecho de participar en elecciones, es decir, la Constitución los está avalando como para encabezar una candidatura, pero creo que el problema es un poquito más serio, ¿no? que eso. Yo creo que antes de el quiénes, tendríamos que pensar en el cómo, ¿sí? Es decir, en el cómo fueron electos, cómo fueron seleccionados estos personajes de la farándula, empresarios, deportistas, luchadores, etcétera, para encabezar una candidatura. En el caso de Morena, por ejemplo, pues nos suena un tanto preocupante justamente el proceso, creo que el proceso tendría que ser mucho más importante que el resultado, incluso que los
que los candidatos seleccionados. Me parece que el proceso es bien importante porque es lo que le da legitimidad, lo que le da limpieza, lo que le da el sentido democrático justamente a todo este proceso de selección de candidatos. Entonces, ¿qué pasa cuando un selecto grupo, 4 o 5 personas, son las que hacen la lista de plurinominales, de candidatos a diputaciones plurinominales, ¿no? Entonces, y digo, independientemente de si eligen a X, Y y Z, me parece que ahí ya hay, de entrada, ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema en el proceso de selección, ¿sí? Me parece que por ahí comentábamos hace ratito, antes de entrar a pantalla, una declaración de una candidata que se avala como candidata ciudadana, es decir, y eso es como algo muy común, cuando son artistas o deportistas, etcétera, tratan de legitimar su presencia, pues como candidatos, como candidatura ciudadana, ¿no? En una entrevista que le hacen a Lupita Jones con Julio Astillero, justamente le pregunta a Julio Astillero que, pues, si ella no ha incursionado en la política, bueno, pues, ¿qué pasa, no? ¿Por qué ahora sí? Y dice, bueno, es que yo no soy político, yo no me considero una político o una política. Y bueno, ahí me parece que hay otro error, ¿no? El no asumirte como política o como político, aun cuando no participes como candidato, me parece que todos somos seres políticos, somos animales políticos, son politicón. Entonces, me parece que, de hecho, es muy importante que nos asumamos como seres políticos, porque cuando nos asumimos como seres políticos, ya sea como ciudadanos, como candidatos o como funcionarios públicos, es porque tenemos la suficiente capacidad como para poder elegir, como para poder diferenciar el bien del mal. Tenemos cierto criterio y somos seres políticos. Es decir, el ser ciudadano ya es una categoría política, desde luego, ¿sí? Entonces, independientemente si es Lupita Jones o si es Paquita la del Barrio, si es el Tinieblas o el Mijis, o etcétera, bueno, a mí me preocupan los procesos y a mí me preocupan los conceptos que de repente estas personas, estos candidatos que desde luego están en su derecho, porque la Constitución se los permite, para encabezar una candidatura. Pero me parece que no podemos entrarle al juego político si no nos consideramos políticos. Entonces, bueno, pues, ¿a qué estamos jugando, no? Me parece que ahí hay un error conceptual bastante grave desde mi perspectiva, ¿no? Fíjate, Platón decía que el mejor estado o el estado donde aquel que debería gobernar no quiere gobernar es el mejor estado. Es decir, que debemos de dudar de aquel que quiere gobernar y sobre todo de aquel que quiere gobernar a pesar de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque él decía que un buen gobernante debe tener una buena vida, entendida una buena vida como cultivar el conocimiento, cultivar algunos ciertos valores morales y a partir de ahí encontrar la belleza en la vida, generar belleza en el entorno, virtudes. Entonces, bueno, aquel buen ciudadano que sería digamos, el perfecto gobernante, pues no estaría dispuesto a asumir un cargo de tan dudoso manejo, ¿no? De tan dudosas conveniencias. Me parece que este mundo de la política y el mundo del espectáculo han tenido un coqueteo histórico, un coqueteo y han hecho una mancuerna en el que se van ayudando, un ganar-ganar. Quizá había una cierta distinción o algunos ciertos límites donde la gente de la farándula
no tan frecuentemente, digamos, saltaba a la vida pública política, que tenemos, bueno, casos de renombre como Reagan en Estados Unidos, o aquí en México la misma Silvia Pinal o María Rojo. Pero digamos, que, bueno, Carmen Salinas más, digamos, Carmen Salinas ya es como de la era de la política del entretenimiento, ¿no? Pero digamos antes. Pero justamente hay un periodo, yo veo una década para acá, donde justamente se da este fenómeno, la política del entretenimiento, y cada vez más es más común encontrar estas candidaturas con nombres de actores, de cantantes, de periodistas, ahora de youtuberos, de luchadores, de deportistas, de padres de deportistas, empresarios, digo, hay un cóctel de personajes, reinas de belleza, un cóctel de personajes que no estoy segura que tengan esta buena vida. Y tan no estoy segura porque justamente se refleja en desvirtuar los conceptos, ¿no? No saber bien de lo que se está hablando cuando se para frente a la cámara o cuando se presenta como propuesta de elección popular. Este tema de ser político, de la opinión pública, del ciudadano, de la democracia, incluso del voto, son conceptos sólidos, conceptos pesados que construyen realidades y que deberíamos estar utilizando en otro plan, y que me parece que esas figuras los están mal utilizando y hay que arrancárselos. Tienes razón, es un problema de conceptos y hay que arrancarles los conceptos, y si no los quieren dejar, por lo menos habría que exigir que los usen como se debe usar, en respeto al ciudadano, ¿no? Y en respeto a la misma democracia que se supone ellos están representando, por lo menos anhelan perfeccionar, ¿no? Creo que también es un problema ahí que habría que analizar los conocimientos y los valores. Pues, ¿por qué no profundizas un poquito más para todas las personas que siguen este video en la comprensión de la política y de la ciudadanía? Ok. Cada concepto, como bien lo comentabas, tiene su solidez, pero también de repente tiene sus trampas, ¿no? Tiene sus mitos, de repente, ¿no? Entonces, pensamos que el político, pues es solamente aquel que está en una subsecretaría, está encabezando una diputación, está encabezando una gobernatura, el presidente de la república, etc. Me parece que el concepto político se ha anclado mucho a esa conceptualización. Me parece que la política va más allá. Me parece que si nos vamos por ahí incluso a una denominación etimológica de política, bueno, tiene que ver con la polis, es decir, tiene que ver con lo que sucede en la comunidad, en el pueblo, etc. Entonces, me parece que el político es aquella persona que está interesada, justamente, que se interesa en las cosas que suceden en el pueblo, en la ciudad, en la polis, desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva del político o desde la perspectiva del ciudadano. Ahora, también podemos entramparnos en el concepto de ciudadanía, porque de repente también pensamos que ser ciudadano nada más es ir a votar, ¿sí? Y cuando cumplimos 18 años, sacamos nuestra credencial del INE, y a veces que la sacamos más como para tener una identificación oficial que por cumplir con nuestro deber de ir a votar. Entonces, se piensa que el ser ciudadano, pues únicamente es cada 3 años o cada 2 años, cada vez que me toca ir a emitir mi sufragio, y en realidad no, la ciudadanía
tiene que ver justamente con esto, con involucrarte de diversas maneras, en diversos ámbitos, justamente en las cosas importantes de la ciudad. Y creo que en medio habrían otros conceptos, como el de democracia, en donde habrían diferentes niveles de democracia, en donde me parece que la participación ciudadana es bien, bien importante, ¿no? Si pensamos también en la democracia a nivel macro, ¿no? A nivel país, pero hay otros niveles, me parece mucho más micros, mucho más cercanos, en donde el ciudadano me parece que tendría una participación muchísimo mayor en esas cosas importantes de la ciudad, ¿no? Digo, ser un buen ciudadano pues sería desde respetar las leyes de tránsito, el reglamento de tránsito, por ejemplo. Eso nos haría como una... Podríamos empezar por ahí. Podríamos empezar por ahí, ¿no? De ser respetuosos en el transporte público. Esa también podría ser una ciudadanía, porque son cosas importantes de la ciudad. Son cosas que van a ir mediando la convivencia humana en este entorno tan grande como es la zona metropolitana del Valle de México, en donde hay veintitantos millones de personas que convivimos en este entorno. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, me parece que si no somos ciudadanos ejemplares, por lo menos tener los mínimos, habría un mínimo una ética de mínimos, por llamarla de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Entre política y ciudadanía, José Luis sugiere que también se revise nuestra comprensión de la democracia. Sí. ¿Qué dirías? Híjole. Yo tengo mis dudas sobre la democracia. Es decir, hay montones de democracias de diferente tipo, de diferentes colores, de lo que ustedes quieran, representativa, parlamentaria, la que ustedes quieran. Me parece que el principio de toda democracia es velar por el bien del pueblo, no por el bien de las mayorías, sino por el bien del pueblo. Y yo creo que aquí deberíamos empezar a desmenuzar este término democracia, porque justamente la pensamos en las mayorías, ¿no? Pero no, o sea, una buena política pública, una buena gobernanza, una buena gestión de gobierno es aquella que tiene un panorama general y encuentra soluciones para la polis, no para ciertos sectores, no para ciertos problemas, sino pensando en general. Ahora, yo, esta selección de personajes tan extraños, tan mixtos, tan novatos en las listas de elecciones, me parece una farsa que burla el concepto democrático, el principio democrático y que desdeña la representatividad del pueblo. La representación popular, que es otro de los pilares de la democracia, está siendo burlado por estas listas que nos presentan. Porque no nos hagamos, o sea, no querramos tapar el sol con un dedo y no querramos ser políticamente correctos. Todos sabemos que detrás de estos personajes inexpertos, a los que seguramente se les prometió algún beneficio económico o de fama, o ambos, y que fueron atraídos por eso, porque si no, digo, desde Paquita del Barrio a su edad, si tuviera interés en la ciudadanía, hace mucho fuera representado, tendría que Lupita Jones, ¿no? Entre otros, no tenía que esperar hasta ahorita para hacer algo en la comunidad, pues yo no los he visto haciendo algo afuera de la comunidad, ¿no? El que tiene interés en la polis, hace, aunque tenga o no tenga un lugar en las listas. Pero atrás de esto están los verdaderos poderes, los poderes que van a tomar decisiones, que no sabemos quiénes son, que no sabemos cuáles son sus intereses, que no sabemos a quiénes les reportan. El presidente habla mucho en sus conferencias de los intelectuales orgánicos, pero a mí me gustaría proponer que discutamos sobre los políticos orgánicos, es decir, aquellos políticos que no responden al interés del pueblo,
que responden a un interés de élite, ni siquiera a sus propios intereses, ni siquiera son ellos los poderosos, a los verdaderos intereses que se tienen que legitimar y que tienen que operar a través de ellos, ¿no? Y estos intereses me parece que ya no solo necesitan una ciudadanía indiferente, apática, que no salga a votar, que no le interese y que no quiera saber nada de esta gente que se dice político. Y creo que ahora también necesita candidatos indiferentes, manipulables, vacíos, que no puedan, bastante pasteurizados, transgénicos, para poder tener manga ancha en lo que pasa en este país. Y eso no tiene nada que ver con la democracia. Eso no es democracia. Un sistema partidista como el que vive México, eso es una simulación de la democracia. Tampoco lo es. No hay representatividad, no hay participación, a nadie le importa la ciudadanía. Es un voto para legitimar a alguien que ya fue electo desde hace mucho antes, ¿no? Y con intereses de por medio, con letras chiquitas en la lista. Eso no es democracia y eso no es interés en el pueblo. Esta gente que se reelige una y otra vez, que pasan 50, 30, 20 años en el mismo puesto y se van intercalando con el marido, con el ahijado, con el primo, con el compadre, y regresan, pero que ahora les han facilitado el camino porque ahora ya no tienen que simular que dejan un periodo. Ahora se pueden reelegir el siguiente periodo y está más fácil, ¿no? Así ya no entramos a la simulación que al cabo a la ciudadanía no le importa y tampoco se entera. Ven el mismo presidente municipal, hay casos en Guerrero, la Unión Guerrero, donde el mismo presidente municipal puede durar 30 años. Eso no es democracia. A ver, en este panorama, construir ciudadanía ante un sistema de partidos que domina la selección interna y la determinación para prácticamente nombrar sus legisladores en lo local, en lo federal. ¿Cuál es la incidencia de los medios de comunicación tradicionales y ahora las redes sociodigitales? ¿Colaboran, contribuyen, distorsionan la comprensión y la construcción de ciudadanía? ¿Son efectivamente medios o son actores con intereses? Son actores con intereses, desde luego. Definitivamente. Definitivamente no son almas de la caridad, son empresas y que tienen, desde luego, intereses económicos y políticos, desde luego. Hablábamos hace unas semanas de las redes sociodigitales y decíamos que también de repente suelen pensarse como territorios libres, territorios en donde se puede decir lo que uno quiera, lo que uno piense, a cualquier persona, etc. Y decíamos que no, que también son modelos de negocios las redes sociodigitales. Hace rato decías, y concuerdo con eso, de que de unos años a la fecha, en Estados Unidos se observó mucho ese problema a finales de los años 80, principios de los 90. Varios autores ya lo señalaban, Neil Postman, entre otros, cómo la televisión iba espectacularizando el hecho político, el evento político, la política en términos generales. Y ahí hay un peligro, es decir, es banalizar cosas importantes. Es ver no el lado fino, el lado importante, el lado crítico, el lado de análisis que merecería un hecho político, sino tal vez ver el lado espectacular, tal vez ver el lado morboso, tal vez ver el lado amoroso, etcétera, ¿no? Depende de la nota. ¿A qué te refieres? Espectacularización de la política y justamente el borrarle o minimizar este elemento de análisis que merecería el hecho político y pues ponerle énfasis en cosas que llamen la atención, banalizar de repente el evento político, hacerlo vendible, hacerlo amarillista, ¿sí? Volverlo un espectáculo
volver la política un show. Ajá. Y en ese tránsito, pues la política pierde y la democracia pierde y la ciudadanía pierde. ¿Por qué? Porque a final de cuentas aquí hay otro concepto, el concepto de opinión pública. Es decir, me parece que no solamente es el hecho de ir a votar, sino me parece que tendríamos que hacer un serio examen de conciencia para ver qué también votamos. Es decir, esa opinión pública me parece que es la voz de la ciudadanía, que es la voz del pueblo, que es la voz del ciudadano, por así decirlo, de dónde está tomando su conocimiento sobre la política, ¿sí? De las redes sociales, de las redes sociodigitales, de Televisa, de TV Azteca, de Grupo Imagen, etc. ¿Qué hacemos cuando lo que nos presenta esos corporativos, esos sistemas informativos, pues es una perspectiva distorsionada de la realidad en donde nos quedamos, no con el lado del análisis, sino con el lado espectacular, con el lado llamativo, con el lado morboso, con el lado amarillista, etc. Y me parece que ahí pues se estaría malformando la opinión pública, pero me parece que hay una responsabilidad compartida. ¿Sí? Me parece que tanto es responsabilidad del medio de comunicación el asumir su papel como constructor de opinión pública, o que uno de los múltiples papeles que estaría jugando sería el formador de opinión pública, ¿sí? Es decir, ganar dinero, hacer empresas alternativas a los medios de comunicación, informar, pero también formar opinión pública. Es una de las muchas cosas que puede hacer un corporativo de medios. No lo está haciendo o no lo está haciendo bien. Pero por el otro lado, el ciudadano me parece que debe o debemos tener el suficiente criterio como para juzgar, como para evaluar esos noticieros, esos informativos, ¿sí? ¿Qué me deja el ver a estos influencers, ¿no? A Chumel Torres, o al propio Loret de Mola, y del otro lado también a Lord Molécula, etcétera, en donde me parece que hace falta ese tejido fino, ese análisis, esa perspectiva profunda que me parece que requiere el análisis político. ¿Sí? Entonces sí, me parece que es importante el papel de la opinión pública, el papel de la opinión pública y el papel de los medios de comunicación, ya sea tradicionales o redes sociodigitales. Pero desgraciadamente, pues aquí hay como varias pérdidas, varios actores políticos y económicos que no están cumpliendo cabalmente su papel. ¿Cómo es el papel de los medios tradicionales y ahora las redes sociodigitales en este proceso electoral? Mientras José Luis hablaba me reía porque me acordé de dos casos en particular que les voy a poner de ejemplo. Yo creo que sirven muy bien para ilustrar la respuesta. La primera, en el caso de los medios digitales o sociodigitales, 5 youtubers de reciente creación están disputando un puesto de elección popular solo en el área metropolitana de Guadalajara. 5 youtubers. Si sumamos además los periodistas, los comentaristas deportivos que se han sumado a estas listas, enorme. Por otro lado me reía porque hace unos días, en son de chiste, decíamos, ay, ya va a empezar el programa de Pati Chapoy, vamos a echarnos nuestra hora política. Eso es el mejor ejemplo de la política del espectáculo, ¿no? De la que se refería José Luis. Ahora resulta que los programas de espectáculo son los lugares donde la gente se está enterando del quehacer político. ¿Qué hace? Y de regreso igual, o sea, no nada más es que los medios de comunicación y este tipo de presentadores espectacularicen la política, sino que la política se espectacularizan ellos mismos. ¿Qué hace el presidente contestándole a Pati Chapoy?
pues sus motivos tendrá, ¿no? Pero entonces nuestra hora de enterarnos de lo que pasa en la agenda es Pati Chapoy, resulta, entre otros, ¿no? Si a eso le sumas la boda de Enrique Peña Nieto, la boda de este joven de Samuel García, Samuel García, que está casada con una influencer. política, espectáculo, o sea, ya no es nada más con la estrella de la televisión del momento de la telenovela estelar del Canal 2, ahora es con una influencer, y él también se hace influencer, o sea, es esta mezcla de lo que no sale nada bueno, o de lo que no ha salido nada bueno, de lo que parece no salir nada bueno, donde sí, efectivamente creo que la ciudadanía es la que está perdiendo, porque ¿dónde están los contenidos de calidad? ¿Dónde está el análisis serio? ¿Dónde está el presentador que ve a su audiencia como gente pensante, consciente, capaz de discernir, de tomar decisiones? La gente sabe lo que pasa, ¿no? Lo dice, lo cuenta, lo platica, por eso la gente no va a votar. Entonces, yo creo que ahí sí está faltando responsabilidad tanto de los medios de comunicación como de los medios sociodigitales, como de la clase política. Lo que decía, la fama parece ser el atractivo para estos youtubers, que ya no les es necesario la fama del influencer, ahora necesitan la fama del influencer político. Es un lugar, es una situación de poner las cosas en su lugar, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué estas personas están buscando un cargo de elección popular? ¿Habrá manera de recuperar la democracia como un ejercicio de construcción de comunidad, como un ejercicio de responsabilidad ciudadana? Me quedaba la impresión hace rato con lo que comentabas, José Luis, acerca de esta credencial de elector. Quisiera recordar nada más que se volvió un instrumento con muchas medidas de seguridad para evitar su falsificación por toda nuestra historia previa a la creación del Instituto Electoral en México, que todavía parece que este árbitro tiene muchas ganas de ser famoso y visibilizado, ¿no? Y esta credencial se ha vuelto pues de uso básicamente de identificación. Sí. Es más usada para eso, para hacer trámites, para hacer gestiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un rito de peaje entre los jóvenes y las jóvenes de 18 años que se ponen de acuerdo, antes de la pandemia, ahora ya no es posible, para estrenar en algún lugar para adultos su credencial de elector. Pareciera que la ciudadanía es la oportunidad de entrar a centros de recreación para adultos, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo darle un mínimo de sustancia a la democracia? Esta cita de Mandela con la que abríamos esta transmisión, ¿no? Si hay hambre y no hay alimentos, si hay enfermedad y no hay medicamentos, si no se respetan los derechos fundamentales de las personas, o sea, habrá votaciones, la gente irá a votar cada 3 años en el caso de México, habrá parlamento, pero parece que no hay democracia, según Mandela, ¿no? Según Mandela, pero creo que tendría que ser una oportunidad, justamente esa situación tan extrema que comentas en la frase de Mandela, para ir construyendo ciudadanía y para ir construyendo capital social, es decir, formas de relación, formas de relacionarnos con nuestros vecinos, ¿sí?, con la comunidad, pero de una manera tal en la que sean relaciones de colaboración, sean relaciones en donde me interese justamente no nada más el bienestar propio, sino el bienestar de cada uno de los integrantes justamente de la comunidad. Yo creo que
siempre hay oportunidad, y desde luego creo que sí hay un problema ahí conceptual. Pensamos en la democracia siempre a nivel como macro, ¿no? Pasa como la ciudadanía, ¿no? Pensamos que la ciudadanía es nada más ir cada 3 años o cada 6 años a meter mi voto ahí en la urna, ¿no? Y eso ya es ser ciudadano, ¿no? Pensamos que la democracia también únicamente es que nuestro voto se respete y que haya elecciones limpias o más o menos limpias, hay un juego político, etcétera, ¿no? Pensamos que eso es democracia, pero no pensamos en democracia, y retomo un poquito lo que decías hace rato, democracia a nivel más micro, es decir, democracia a nivel más, ¿cómo le podemos llamar? Comunitario, incluso en las familias me parece que también tendrían que haber prácticas democráticas, prácticas de ciudadanía, prácticas de equidad, ¿sí? Prácticas de respeto hacia gente que tiene una enfermedad o una discapacidad, etc. Me parece que, por ejemplo, esta situación por la que pasamos, digo, esta cuestión que comentas de Mandela, a mí me remitió pues a la situación por la que hemos atravesado con el COVID, es decir, una situación extrema en donde de repente mucha gente pues se queda sin trabajo, mucha gente tiene que improvisar, muchas tiendas tienen que ser creativas como para ir cambiando de giro, como para vender otras cosas, como para ir sacando dinero, etc. Y se van creando relaciones ahí entre vecinos, entre colonos, entre los habitantes de las unidades habitacionales, como para ir pasando esa información, ¿sí? Con respecto a la vacunación, por ejemplo, ¿no? Atentos porque la vacunación ya nos toca tal día. O la señora de X caso, de X departamento, vende tales cosas, etc. Ahí hay un modelo de comunicación y hay formas de relación, ¿no? Formas de relación en donde nos estamos interesando por las otras personas. Ahí hay un capital social, ¿sí? Ahí hay formas de relación, pero formas de relación en donde conlleven el interés por la otra persona, la solidaridad por el grupo, por la comunidad, y desde luego, y creo que lo más importante, la construcción de ese bienestar, ¿no? Pensamos que el bienestar de repente lo medimos en términos de plata, ¿no? En términos de dinero, y no en otros términos, justamente, ¿no? Entonces, no percibimos a esto como modelos de democracia, pero yo creo que sí lo son. O sea, sí tienen mucho de ciudadanía, tienen mucho de participación. Me parece que el capital social es un concepto que tendría que estarse integrando justamente entre los componentes de la democracia, ¿no? ¿Sí? Entendiendo el capital social justamente como las relaciones entre los miembros justamente de la comunidad, del colectivo, pero relaciones en donde sean relaciones de interés, de solidaridad, de ayuda incluso, ¿no? Pues me parece que hay una oportunidad para la democracia siempre y cuando bajemos el concepto de democracia de esos niveles macro, donde pensamos que la democracia solamente es respetar el voto, etcétera, todo lo que dijimos hace ratito, y no veamos estas relaciones más personales, incluso íntimas en la vida familiar, la manera en la que nos llevamos, etcétera, como prácticas de ciudadanía. Y esas prácticas de ciudadanía van construyendo prácticas democráticas, desde luego. Sí, coincido en que es necesario, hay que hacer práctica la democracia, hay que bajarla a la tierra. Parecería que la democracia es lo más, con todo este sistema electoral de partidos sería, ¿no?, lo que más práctico, pero en realidad no lo es. Hay que llevar la verdadera democracia a la práctica real, y para ello sí creo que es necesario bajarla de concepción universal y hacerla local, ¿no? Comunodemocracias, digo yo, ¿no? Hacer estas democracias de comunidad donde
las decisiones son mucho más fáciles porque son para esa comunidad y surgen de ahí y es en el beneficio de todos. Lamentablemente el modelo electoral que tenemos no nos ayuda, porque ¿qué hace una persona que ha vivido todo el tiempo, digamos, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, y de buenas a primeras ya se está postulando como gobernador en Oaxaca, o como diputado en Puebla, o como, ¿no? Nada más es cuestión de cambiar la credencial del elector, que diga que yo vivo ahí, mira, ¿no? ¿Qué hace una alcaldesa de Álvaro Obregón yendo a gobernar en Campeche, aunque sea su estado natal, o al revés, ¿no? Que eso no nos ayuda, porque entonces la misma Lupita Jones, perdón, no tenemos nada contra ella, pero es buen ejemplo, material de análisis, que ha estado toda su vida aquí coordinando concursos de belleza y ahora quiere ser gobernadora en Baja California. ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es el conocimiento de campo? El Mijis es representante indígena, que nos diga a qué comunidad indígena pertenece, porque en la lista donde está con la cuota indígena, y ahí le está usurpando el lugar a alguien que legítimamente le corresponde. Entonces, primero, este sistema político electoral no nos ayuda, habría que analizarlo, pero analizarlo en serio desde fuera, porque los de dentro sabemos que pues no les conviene. Pero la ciudadanía sí debería empezar a organizarse en sus comunidades, tomar sus propias decisiones, eso ya es participación política, hacer su propio capital social. En esta idea universal de la democracia no hay posibilidad de un capital social, de tejer redes sociales reales, fuertes, no hay esta posibilidad. Y cuando revisábamos cuáles eran los puestos de elección popular que se jugaban, nos dimos cuenta, habría que profundizar, pero que hay figuras políticas muy importantes, ¿no? De primer contacto con la ciudadanía, con las comunidades, que son estas figuras de los cabildos, de los regidores, ¿no? Ellos son, digamos, en la escala, en la pirámide gubernamental, son el primer contacto con el ciudadano. ¿Por qué no dar mayor fuerza a estas figuras que además operan en colectivo? No son puestos ejecutivos. Fíjate qué interesante, operan en colectivo, en asambleas, discuten, proponen, el ciudadano va y le toca al regidor del agua y le dice, tengo un problema, lo pone sobre la mesa. Qué importante figura, ¿eh? Esa operación colectiva, por ejemplo, de un cabildo, eso es una representación, una práctica democrática. Eso es una práctica democrática. Y de ciudadanía. Y de ciudadanía. Y se va perdiendo conforme se va escalando hacia arriba. Entonces, ¿por qué no fortalecer esto? Incluso las presidencias municipales, ¿no? En lugar de fortalecer un congreso que no representa a ningún ciudadano, a unos plurinominales que menos representan a nadie, a unos ejecutivos, estos gobernadores que difícilmente van y recorren las rancherías de sus estados, los municipios, los pueblos, las zonas indígenas, ¿no? O sea, hay figuras, hay formas, pero pues parece que el capital político y económico no está ahí, por eso el interés menos, ¿no? Pero ahí es donde la ciudadanía tiene oportunidad de asaltar al esquema gubernamental. Ya casi para nuestro cierre, entonces me surge otra pregunta. ¿Cómo construir comunidad en una situación de aislamiento como la que nos ha impuesto la pandemia? ¿Las redes sociodigitales podrían ser alternativa? ¿O en qué podríamos pensar para recuperar este sentido comunitario de la cuadra, del barrio, de la colonia, del pueblo? ¿Qué dirías, José Luis? Ambas cosas, me parece que tanto las redes sociodigitales podrían
podrían generar comunidades o microcomunidades, como de hecho las hay. De repente hay comunidades de colonos de determinadas unidades habitacionales, en donde de alguna manera van compartiendo información relevante, se organizan juntas, hay participación pues en algún tipo de eventos, como puede ser la vacunación, o de situaciones como puede ser la vacunación, etcétera. Entonces son oportunidades que te da la tecnología, en este caso, de crear comunidades virtuales en donde, pues de alguna manera, ahí se pueden tejer relaciones benéficas, relaciones en donde haya pues altos niveles de participación, pero de participación con pues ese capital social del que hemos hablado, sin esas formas de relación en donde van enfocadas hacia la ayuda y hacia la colaboración. Pero también en el mundo offline o en el mundo de la vida real, pues a pesar de que estamos en esa situación de aislamiento, pues de repente tenemos que salir a la tienda, de repente tenemos que salir a tirar la basura, de repente salimos a pasear a la mascota, etcétera. Y bueno, son oportunidades para mostrar esa ciudadanía. Las mascotas son todo un tema, pues, en donde uno es una oportunidad para ser ciudadano, desde luego, ¿no? Es decir, empezando porque las mascotas y los animales tienen derechos que deben respetarse, desde luego. Y por la otra, pues hay un entorno que también tiene que respetarse, en donde debe haber una limpieza, en donde debe haber una responsabilidad sobre esa mascota. Y en ese ejemplo tan simple, a lo mejor, te estoy poniendo un ejemplo en donde de alguna manera podemos ir bajando este concepto macro de democracia hacia acciones muy concretas, ¿no? Hacia acciones muy... Sartori por ahí tiene un concepto de democracia social, ¿no? Que justamente plantea un poquito de lo que estamos comentando, una democracia como más micro, una democracia en donde se base más en esas convivencias más de tipo barrial, de tipo comunitaria, de tipo interesarme por mi entorno más próximo, por mi unidad habitacional, por mi colonia, por mi fraccionamiento, etcétera, ¿no? Me parece que esas pequeñas prácticas pues no son ni tan pequeñas, porque son prácticas que son prácticas ciudadanas, desde luego, ¿no? Yo creo, me quedé pensando ahorita que estabas hablando de eso, yo creo que ya existen. Fíjate, ni siquiera nosotros podríamos aquí decir cómo se pueden ni recomendar, porque insisto en lo primero que dije, la ciudadanía es lo suficientemente inteligente para generar estos lazos a pesar de todos y a pesar de los gobiernos. Y tenemos ejemplos de prácticas político-democráticas ciudadanas que, por ejemplo, pienso en las reuniones ejidales, estas juntas ejidatarias, son una práctica política valiosísima que desafortunadamente han intentado sexenio tras sexenio tratar de eliminarlos, pero ahí hay espacios muy poderosos de participación ciudadana. Los caracoles en Chiapas, las comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres, o sea, ejemplos hay. Creo que los mayores retos quizá serían en la zona urbana, donde la misma dinámica de las grandes metrópolis a veces nos impiden tanto tejer redes, porque a veces con el que convives es una situación momentánea o indiferente o en la temporalidad, etcétera. Creo que el reto estaría más en las comunidades urbanas, ser innovador, pero ser innovador en serio, no creer que un celular y tener conexión a internet todo el tiempo ya me va a hacer, ya me capacita para formar comunidad o ser parte de la comunidad. No es cierto, creo que damos un mal ejemplo en las comunidades urbanas de lo que no se debe hacer ni en la construcción de comunidad ni en la construcción de ciudadanía, y creo que ahí está el reto, ¿no? Habría que ser más participativo,
bajar la vista a mi comunidad, cuáles son mis necesidades y qué espacio estoy habitando, ¿no? Sí. Que el de al lado no es un extraño que se va a las 5 de la mañana y regresa a las 9, que no sé su nombre, ¿no? Yo creo que el reto está ahí. Las comunidades rurales me parece que lo han hecho bien, que lo hacen bien y que todavía tienen este valor de sentido de pertenencia, de comunidad, ¿no? El reto está acá, en las grandes las urbes. grandes urbes. Es muy complejo. Algo para despedirnos. Pues esa situación que describe Mandela, desde luego, es decir, sí te pone a pensar en el valor de la democracia, es decir, de qué vale la democracia si tenemos un pueblo carente, si tenemos un pueblo pobre, si tenemos un pueblo que no tiene medicinas, etcétera. Pero también lo podemos ver al revés, justamente esas situaciones son las que nos obligan justamente a crear esas redes solidarias, esas redes de ayuda. Sería cierto si existiera solamente el concepto de democracia macro, ¿sí? Pero me parece que esas situaciones en donde justamente la democracia, la macrodemocracia no te ayuda, ¿sí? La democracia no te ayuda a salir de esa situación de pobreza o de enfermedad, etcétera. Me parece que hay otras formas de democracia más micro que podrían ser como mucho más valiosas, ¿no? ¿Y Beto, algo más que quieras agregar? Pues mire usted, como diría el ilustre Caído en Desgracia, si usted es un personaje público que está en alguna lista de elección popular, pues lo menos que esperamos de usted es que haga un examen de conciencia y sea honesto sobre las verdaderas motivaciones que lo han llevado a aceptar. Y si aún así decide continuar, pues bueno, lo segundo que esperamos mínimo es que por lo menos lo haga honrosa y decorosamente. Y si usted va a elegir, va a salir a votar, pues también hágalo con la conciencia de que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que tiene 1000 followers en el YouTube es cierto. Tómese el tiempo de reflexionar, de ver por quién va a votar. Se me ocurre una frase famosa de Paquita, la del barrio, para cerrar este programa, pero no la voy a decir. Estás oyendo ahí. Entonces, háganlo con conciencia. Tenemos poquito tiempo para analizarnos. No se meta en grandes temas. Hay que enfocarse nada más en la comunidad, en quién es el que quiere representarme en la Cámara de Diputados, quién es el que quiere ser mi alcalde, mi presidente municipal, cómo puedo participar en el cabildo, o sea, las cosas que nos importan. Yo sé que a los medios les gusta hablar de cosas estrenduosas y que parece que a todos nos debería importar, pero no es cierto. Nos debe importar más la comunidad y ahí es donde debemos de poner atención. Hay una oportunidad en la construcción de ciudadanía. Tenemos una gran responsabilidad. La democracia, más que emitir un voto, depositar un papel en una urna cada 3 años, en el caso de México, como han comentado aquí, es algo más que eso. Y bueno, pues México cuenta contigo. Nos vemos, hasta la próxima. Saludos. Saludos. El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentro. Somos comunidad. Somos actualidad. Somos comunicación para el bienestar.